Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 2x6, la Revolución Francesa, parte 2. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por su apoyo y bonitos mensajes a través de estos meses de silencio. Espero que este capítulo sirva un poco como agradecimiento y disculpa. No olviden compartir la serie con todos sus amigos y conocidos, checar las publicaciones en mis redes sociales y dejarme una reseña del podcast. Todas estas interacciones me ayudan muchísimo y permiten que sigamos creciendo y que yo pueda seguir trayéndoles todas estas fascinantes historias. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior entramos de lleno a la Revolución Francesa, un evento que sirve como catalizador para la ola de guerras y movimientos de autonomía e independencia en las Américas. Como discutimos en aquella ocasión, la revolución en Francia comenzó en 1789 debido a múltiples razones y agravios, especialmente entre la burguesía. No obstante, el principal motivo fue financiero. La corona estaba en bancarrota y la estructura fiscal, política y legal del reino no le permitían reformar aquello que no funcionaba, y por lo tanto la situación explotó. Primero se convocó a los estados generales, posteriormente el tercer estado se rebeló, después la población parisina se sublevó, finalmente obligando a la familia real a mudarse a París. Debido a esto, también la Asamblea Nacional votó mudar sus actividades a París, puesto que antes de esto tanto el rey como la Asamblea se encontraban en Versalles, que en aquella época era una verdadera ciudad aparte. Una vez en París, el rey tuvo que tragar su orgullo y aceptó dos piezas de legislación que habían introducido los diputados de la ahora llamada Asamblea Nacional Constituyente, los decretos de agosto y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los decretos de agosto básicamente tenían la finalidad de abolir el feudalismo en Francia, así como terminar con el diezmo, un impuesto obligatorio donde los franceses daban el 10% de sus ingresos a la iglesia y que era la fuente principal de ingreso de esta institución. Esto traería problemas más adelante. Por último, el título de Luis XVI cambió de rey de Francia a rey de los franceses. En otras palabras, ahora sería un rey con ciudadanos y no con súbditos. Ahora bien, una consecuencia inesperada sobre la mudanza a París es la polarización y radicalización de los miembros de la Asamblea Constituyente. Verán, antes de la mudanza, los diputados solían vivir con gente que venía de sus propias provincias. Esto para ahorrar en vivienda y pues eran personas que ya se conocían previamente. No obstante, una vez en París, aunque continuaron viviendo en grupos, ahora se dividían o vivían con aquellos que tenían ideas similares a ellos. De esta manera se creó un bucle de retroalimentación política que solo los iba radicalizando a todos. En general había tres facciones o partidos políticos, aunque no los debemos entender en un sentido moderno. Del lado conservador estaban los agustinos, que se llamaban así porque se reunían en un viejo convento agustino. Estos odiaban todo lo que le había pasado a Francia en los últimos meses y deseaban regresar a como era antes. En el otro extremo estaban los jacobinos, radicales liderados por Maximilien Robespierre, un abogado que será muy relevante más adelante en nuestra historia. Estos creían que la revolución estaba inacabada y abogaban por un sistema más democrático. Al centro estaban los moderados, que incluían a los nobles liberales liderados por el Marqués de Lafayette y así como a los llamados monarquistas. En particular, los monarquistas creían que la revolución estaba completa y buscaban tan solo consolidarla. Su sueño era crear una monarquía constitucional con un rey fuerte al centro, pero que rindiera cuentas a un parlamento y mantener la supremacía de la Iglesia Católica en los asuntos religiosos. Este último punto era su principal diferencia con los nobles liberales de Lafayette, los cuales eran moderados en la política, pero más radicales en los asuntos religiosos. Otra pequeña trivia histórica es que cuando la Asamblea se reunió por primera vez en París, en el Palacio de las Tullerías, los conservadores se sentaron en la derecha y los jacobinos en la izquierda. De ahí proviene nuestra actual categorización de derecha-izquierda en la política.
Ahora sí, con estas divisiones políticas, la lucha por el futuro de Francia se encarnizó. Los moderados y conservadores llevaban la delantera en el marcador, pues en julio habían logrado introducir en el proyecto de constitución 2 categorías de ciudadanos. En primer lugar estaban los ciudadanos activos, que podemos definirlos como hombres franceses mayores de 25 años que pagaban el equivalente en impuestos a 3 días de salario. Por otra parte, estaban los ciudadanos pasivos, los cuales básicamente eran todos los demás. Ser un ciudadano activo te daba derecho a votar y ser votado. Esto significaba que la vasta mayoría de los franceses continuarían siendo excluidos de la política. Los jacobinos se opusieron ferozmente a esta distinción, y abolirla sería una de sus principales consignas en su lucha contra las demás facciones. La Asamblea Nacional Constituyente posteriormente completó la abolición del feudalismo, suprimiendo las viejas órdenes monásticas y garantizando la equidad entre todos sus ciudadanos. Claro, equidad si ignoras la distinción entre pasivos y activos, la exclusión de mujeres y la permanencia de la esclavitud en sus colonias. Ahora bien, es importante aclarar que las facciones no eran completamente rígidas y distintos diputados votaban de manera ecléctica o diferenciada. Esto se habría demostrado con la decisión de nacionalizar las tierras de la Iglesia Católica Francesa. Para 1789, la Iglesia Católica era el mayor terrateniente singular en Francia, controlando alrededor del 10% de todo el territorio nacional. Aparte de esto, cobraban el diezmo. Como mencionamos hace unos instantes, los decretos de agosto abolieron el diezmo, lo cual enfureció a los diputados que todavía quedaban del clero. Echándole más sal a la herida, el 2 de noviembre la Asamblea confiscó todas las tierras eclesiásticas para pagar la deuda nacional. Estas tierras serían vendidas y la transferencia se haría mediante unos títulos de propiedad o bonos financieros llamados el assignat. Sin embargo, los principales beneficiarios de todas estas operaciones fueron los especuladores y los burgueses, cosa que causaría malestar entre los campesinos. Pero bueno, a cambio de esta nacionalización, el Estado se comprometía a pagar los sueldos del clero y a realizar todas las actividades sociales que la iglesia hacía, como alimentar a los pobres o financiar orfanatos. La Asamblea llevaría las cosas aún más lejos y promulgaron la Constitución Civil del Clero en julio de 1790, una ley que reorganizaba radicalmente a la iglesia, pues confirmaba que los sacerdotes ahora serían empleados del Estado, creaba un escalafón de ascensos y los curas, así como los obispos, serían electos. El alcance de la ley era tan amplio que inclusive gente que no era católica, como protestantes, judíos o ateos, podrían votar en estas elecciones religiosas. Como se podrán imaginar, esto causó revuelo. También es importante destacar que la ley reconocía al Papa como la cabeza y líder simbólico de la Iglesia Universal. Sin embargo, negaba que tuviese autoridad administrativa alguna sobre la Iglesia francesa, y por consiguiente, el clero debía jurar lealtad al Estado francés y a la Constitución Civil del Clero por encima del Vaticano. Solo el 24% de los sacerdotes harían este juramento, y en las provincias el clero fomentaría rebelión en contra de estos llamados herejes. Pese a la victoria de la izquierda, la realidad es que su coalición en la Asamblea era bastante frágil todavía. A inicios de 1790, el rey había dado un discurso donde básicamente instaba a la unidad nacional y prometía que cuando llegara el momento aceptaría la constitución que produjeran los diputados. De esta manera, los agustinos perdieron completamente a su principal aliado, al menos de manera retórica, y la izquierda se fracturó entre aquellos que querían trabajar de la mano de Luis XVI y los que querían encasillarlo. Como resultado, los nobles liberales tomaron la iniciativa y una nueva coalición de centro llamada la Sociedad de 1789 tomaría las riendas de la revolución durante esta época. Durante ese año, 2 nuevos frentes de batalla se abrieron en la Asamblea. El primero era la abolición de títulos nobiliarios y hereditarios. Hasta antes de este momento, los títulos hereditarios como barón, duque, marqués, etc. eran reconocidos por la Asamblea. No obstante, la mayoría de los diputados, incluyendo a los nobles liberales, creían que esta distinción era contraria a los ideales revolucionarios. En ese sentido, el antes marqués de Lafayette, así aparecía en los documentos oficiales, incluyendo los de la Asamblea, ahora era solamente referido como el señor Gilbert Dumotier.
Los agustinos denunciaron esto como una violación de sus derechos de identidad y de propiedad, y ante esto muchos aristócratas simplemente abandonaron Francia, convirtiéndose en émigrés y enemigos implacables de la revolución. La segunda cuestión salió al aire cuando las tensiones entre Gran Bretaña y España amenazaban con explotar en una gran guerra europea. Ante esta posibilidad surgió una pregunta: ¿quién tiene el derecho en este nuevo orden a declarar la guerra y firmar la paz? Luis XVI y el remanente conservador dijeron que naturalmente aquello era una prerrogativa del rey, a lo que los jacobinos contestaron que en él aquello era una responsabilidad de la Asamblea como depositarios de la voluntad nacional. Nuevamente, los moderados tuvieron la victoria y aceptaron una fórmula en la cual ambas instituciones tenían que actuar en sintonía. El último cambio importante fue la reestructuración administrativa del reino. Las provincias fueron cambiadas por departamentos, distritos, cantones y comunas administradas por órganos electos. De igual forma, la justicia fue reformada con la abolición de los viejos parlements y se adoptó un sistema de elección de jueces. Con todos estos cambios, la revolución parecía irse enfriando. El rey daba la impresión de haber aceptado su destino, al menos de facto, los conservadores y jacobinos perdían influencia en la asamblea y los moderados controlaban la mayoría de las posiciones importantes. El 14 de julio de 1790, la Comuna de París y la Guardia Nacional celebraron una conmemoración de la toma de la Bastilla llamada la Fiesta de la Federación. En el evento, realizado en el Campo Marte, desfilaron alrededor de 100.000 miembros de la Guardia Nacional provenientes de diferentes partes de Francia. Estos federados, como se les llamaba, llevaban tambores y banderas tricolor. La Guardia Nacional de Marsella en particular era numerosa e iban cantando una nueva canción revolucionaria que denominaron la Marsellesa, la cual eventualmente se convertiría en el himno nacional de Francia. Los parisinos atendieron entusiásticamente al evento y se ofreció una misa masiva. La familia real ocupó un pabellón frente a la escuela militar y fueron el centro de la ceremonia. Como dato curioso, el pequeño hijo del rey llevaba un uniforme de la Guardia Nacional. Lafayette, luciendo su uniforme de capitán de la guardia, llegó montado en un caballo blanco y subió al estrado donde juró fidelidad de él y sus tropas al monarca y a la nación francesa. Por su parte, Luis XVI juró lealtad a la patria y a la ley. El entusiasmo y la buena voluntad era palpable. La gente jubilosa se abrazaban y gritaban ¡Viva el rey y viva Francia! Sin embargo, aquello tan solo era un espejismo. Y en el siguiente capítulo veremos cómo aquella casa de naipes se desmoronaría y la monarquía borbónica, que había gobernado Francia durante los últimos 200 años, sería derrocada en favor de una república sumida en revolución, guerras civiles y conflictos internacionales.